Soy Noé Gitric, director del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a leer en esta ocasión un fragmento del primer capítulo de Morirás lejos, la novela que José Emilio Pacheco publicó en 1967. Este libro, esta sección se titula Salónica, está precedida por un epígrafe que dice: morirás lejos, conmigo llevo la tierra y la muerte, firmado Quevedo Séneca. Este capítulo se titula Salónica, los otros tres que le siguen se titulan Großaktion, el otro se titula Tottenbuch y el último Götterdämmerung. Esas palabras en alemán que van a remitir a evocaciones del momento alemán, del momento del nazismo. Salónica, en cambio, evoca otra cosa. Y paso a la lectura. Con los dedos anular e índice entreabre la persiana metálica. En el parque, donde hay un pozo cubierto por una torre de mampostería, el mismo hombre de ayer está sentado en la misma banca leyendo la misma sección, anuncios clasificados del mismo periódico El Universal. En derredor juegan fútbol algunos niños. Apoyado contra la pared de la caseta de aguas, el cuidador habla con un barrendero. Sobre el parque flota olor a vinagre. En alguna casa de la fila que M podría ver perpendicularmente hay una fábrica de vinagre. No es la vecindad de apartamentos simétricos que pintaron hace pocos meses para reintegrarle el verde original, ni la quinta de ladrillos blancos que pueden advertirse gracias a que la cal se desmorona y revela el anacronismo de una construcción edificada 50, 60 años atrás, cuando el terreno en el que está el pozo en forma de torre y el hombre que lee sentado en una banca y el que lo vigila tras la persiana entreabierta era el barrio de un pueblo que la ciudad asimiló. Tampoco puede ser el edificio construido hacia 1950 que agrupa la tienda, la lechería, el salón de belleza, la cocina económica. Probablemente M no pueda distraerse con la adivinanza. Y sin embargo no es un juego, es más bien un enigma que le preocupa desde que llegó a vivir en el segundo piso de la casa propiedad de su hermana. Fecha de construcción 1939. Patio interior sin plantas de ninguna especie. Escalera de caracol. Azotea prensada entre los nuevos edificios. Cuarto que debió ser de criados, aunque allí vive M, que ahora acecha a un hombre sentado en una banca leyendo en una sección, la sección El aviso oportuno de El Universal. Pero insistamos, la adivinanza no es un juego. Se trata de un enigma iniciado al mediodía, un mediodía de 1947 o 48, cuando al bajar del taxi M sintió el olor ácido que flotaba en el parque. Es posible, no obstante, que M trate de resolver un problema mucho más inmediato. El hombre sentado en la banca del parque ¿es un perseguidor? En el caso contrario, pueden formularse cargos que, si bien absolverían a M de un pasado que por desgracia no es ilusorio, acaso lo señalaran como sujeto-objeto de una paranoia cuyos síntomas exacerba el encierro apenas quebrantado en ocasión de ciertos viajes interrumpidos, hay que decirlo, los primeros meses de 1960. Si aún dentro del delirio perdura la lucidez, el inquisidor espíritu de deducción, análisis y fe en su propia fuerza que caracterizó, para desgracia nuestra, al M que todos conocimos, él debe de haberse las siguientes reflexiones cuya obviedad se justifica
al tomar en cuenta la situación descrita en un principio. Admitiendo, sin conceder, que el hombre sentado en la banca del parque con olor a vinagre no sea un perseguidor, ¿por qué está allí a horas fijas? Hace siempre lo mismo y se retira cuando oscurece, momento en que, probablemente, otro observador lo sustituye. Si el hombre es un perseguidor, procede de la manera más torpe. Es innegable, un perseguidor no podría actuar de ese modo infantil y literario. Este hombre ha hecho 75 solicitudes y recibido nada más 11 contestaciones, todas negativas. Por la noche maneja el taxi de un amigo y así evita, con la mitad de lo que antes ganaba, la muerte por inanición de su familia. Dejó en la empresa su juventud y su mejor esfuerzo. Recompensa horas de interminable lectura bajo un chopo ahito de inscripciones a unos 14-15 metros del pozo. En el hombre antes sereno aparecen ahora tics, movimientos de protección o lamentación inconsciente. Un día, al abrir los ojos, ya no era joven y allí está, condenado a pasar frente a M todos los días de todos los años que le faltan de vida, a sentarse en la banca del parque con olor a vinagre, la misma sección del Universal en las manos, para que M lo sienta y lo mire como un perseguidor, a él tan ajeno a la historia, a esta historia de M, y distraiga a sus socios, su encierro, su miedo, sus deducciones ya no tan lúcidas, ni siquiera brillantes ni originales, inspiradas por la distraída lectura de los periódicos que se apilan en su cuarto antes de alimentar, humedecidos con petróleo de estufa, el calentador modelo antiguo que incómodamente situaron, omisión del arquitecto, a la intemperie en la semiterraza de losetas rectangulares donde caen las hojas de los pinos y en ciertos meses aquellos gusanos torturables que los niños llaman azotadores y que M, nostálgico, primero vivisecciona con una hojita de afeitar y luego aplasta, lo cual provoca la secreción de un líquido amarillo purulento, o bien arroja al boiler donde coruscantes evocan, a punto de precipitarse por la rejilla, entre la ceniza aún moteada de fuego, la imaginería católica del infierno. En esta novela, José Emilio Pacheco se propone dos cuestiones interesantes. La primera, de orden literario general, irrumpe esta novela en la tradición del realismo de la novela mexicana, es llamada novela de la Revolución, una larga tradición que dio textos muy importantes. En segundo lugar, intenta, mediante la temática que aborda, universalizar el lenguaje del lenguaje de la literatura mexicana. Así nos evoca cuestiones tan fundamentales como la destrucción de Jerusalén por los romanos, la Inquisición española y el nazismo con su manía destructora, campos de concentración y todo lo que sabemos. La novela o el lenguaje de este fragmento, como el de la novela toda, es conjetural, no afirmativo y que lleno de indicios que se van a desarrollar a lo largo de un texto verdaderamente apasionante. Esta novela tuvo varias ediciones y gozó de lecturas muy agudas un poco en toda América Latina. En parte también se percibe presencias literarias tan fuertes como por ejemplo Borges con su temática de la Inquisición y de la palabra misma, Inquisiciones, que dio lugar a un título de Borges. Y aquí la palabra Inquisición es absolutamente frecuente y decisiva.